Y vamos a compartir ahora lo que Dios quiere decirnos a través del estudio de su palabra, y por eso les invito a que digamos nuestra declaración de fe, que versa de la siguiente manera. Dice así: la palabra de Dios contenida en este libro es la verdad que acepto creer, es la enseñanza que me comprometo a seguir y es la esperanza que me atrevo a confesar. Nada me impide recibirla, nadie me evitará que la haga parte de mi vida y por ningún motivo dejaré de proclamarla. Estoy aquí para leerla, oírla y vivirla diariamente. Amén y amén. Señor, háblanos en este momento. Te entregamos, Dios. Te damos el control de toda esta transmisión, de cada palabra. Señor, sé el rey de este momento. Que tu Espíritu Santo nos llene a cada uno de nosotros, Señor, y que escuchemos lo que tú quieres decirnos en esta hora. En el santo nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén, mis queridos hermanos. Hoy comenzamos. Ahora sí que es el inicio del fin. Hoy comenzamos el final de la carta a los Gálatas. Llegamos a la última porción de la carta a los Gálatas, así es que vamos a estar estudiando por las siguientes semanas los últimos versículos, pero como vamos verso a verso y como vamos casi que palabra a palabra estudiando la Biblia, pues a lo mejor tardaremos algunas semanas, pero estamos en el inicio del fin de la carta a los Gálatas. Y esta miniserie estamos en la serie grandota que se llama Viva la Gracia, de toda la carta a los Gálatas, y esta miniserie de que es el inicio del fin se va a llamar Renovación con mayúsculas. ¿Cómo la ve? Renovación con mayúsculas. Y ahorita vamos a entender por qué con mayúsculas y por qué renovación. Les invito a todos entonces que estemos atentos a lo que Dios va a decirnos, y vamos a leer Gálatas 6 del 11 al 13. Gálatas 6 del 11 al 13, el inicio del fin de la carta a los Gálatas, que dice así: mirad con cuán grandes letras os escribo con mi propia mano. Aquellos que quieren tener el visto bueno en la carne los obligan a ser circuncidados, solamente para no ser perseguidos a causa de la cruz de Cristo. Pero ni los que son circuncidados guardan la ley. Sin embargo, quieren que vosotros sean circuncidados para gloriarse en vuestra carne. Gracias, Señor, por tu palabra. Háblanos en el nombre de Jesús. Amén. Amén, mis queridos hermanos. Estamos, como ven, este es el principio del fin de la carta a los Gálatas, y hoy vamos a estudiar el versículo 11, que vuelvo a leer. Dice así: miren con qué grandes letras les escribo de mi propia mano. ¿Cómo ven, hermanos? Es un texto que pudiera resultar así como que usted dice, bueno, ¿y eso qué? El apóstol Pablo está diciendo, miren con qué grandes letras les escribo de mi propia mano. Vamos a encontrar enseñanzas a partir de este texto curioso, este texto que es uno de esos textos que nos recuerdan que la Biblia es una cosa inspirada por Dios, que Dios utilizó seres humanos para hacerla. Y a veces leemos cosas así como esta: miren con cuán grandes letras los escribo de mi propia mano, como cuando leemos saludos, de estos saludos chistosos, ¿verdad? Que manda el apóstol Pablo en sus cartas. Y recuérdame que me traigas mi capa y mi libro que dejé en la casa de no sé quién. Y mándale saludos a aquellos y diles que ya no se peleen, por favor. Está padre, ¿verdad? Está padre que vemos que la Biblia es un libro inspirado por Dios, por supuesto, y que tiene su lado humano, porque fue escrito por seres humanos, inspirados por Dios, instrumentos de Dios. Y está padrísimo que vemos a estos seres humanos comunes y corrientes como usted y como yo, siendo usados por Dios para escribir su palabra, para escribir aquello que Dios quiso que escribieran. Y me encanta eso. Y hoy vamos a tener un mensaje que se llama Renueva tu aprecio por la Biblia, renueva tu interés por la palabra de Dios. Y quiero decirles tres cosas, mis queridos hermanos, pero antes estudiemos un poco el contexto de este verso que vuelvo a leer. Miren con qué grandes letras les escribo de mi propia mano. ¿Qué significa eso, mis queridos hermanos? ¿Qué significa esto que está diciendo el apóstol Pablo? Bueno, deben ustedes saber que en la antigüedad la mayoría de la gente no sabía leer y escribir. La mayoría de la gente eran analfabetas, gente iletrados, que era completamente normal. En el contexto judío era más común que hubiera gente que supiera leer y escribir, pero no todos los judíos sabían leer y escribir. Entre los judíos era más común porque para los judíos era muy importante leer la palabra de Dios. Consideraban pues obviamente los libros sagrados así como cosas sagradas que Dios había inspirado, de tal manera que
era más común encontrar entre judíos gente que supiera leer y escribir, pero ni aún entre judíos todos sabían leer y escribir, mucho menos entre el resto de la población romana. Y entonces es interesante que cuando Pablo escribe una carta para otra ciudad, para otra iglesia que está obviamente lejos, él no la está escribiendo con su propia mano. Hay diferentes razones por las que él pueda no escribirlas con su propia mano, que ahorita vamos a ver, pero lo que ahora quiero concentrarme es que él está escribiéndosela, dictándosela a un escriba, a un amanuense o como quiera que se llame, y que eran gente profesional, no era solamente como un secretario, no era así como su achichincle, no, es probable que incluso fuera una profesión, que fuera un acto pagado de un profesional de la escritura, alguien que se dedicara a vender pergaminos, porque también en esta época no era fácil conseguir papel y lápiz. Hoy tú vas a la papelería en tu casa, todos tenemos papel y lápiz, ¿verdad? Todos tenemos algo con que escribir, la mayoría, por lo menos de nosotros. Bueno, en aquella época no era así como que tú traes, o algunos de ustedes traen ahí en su bolso, ¿verdad? Y sacas tu papel de notitas y tu lápiz. No, en aquella época no, en aquella época era caro, no cualquiera tenía algo donde escribir, era caro. No, la gente que tenía eso era gente que tenía recursos y había que hacer sacrificios para poder tener uno de esos. Entonces, es probable que esta era una profesión, era todo un negocio, toda una industria de la escritura de cartas, y entonces tú contratabas a alguien y este alguien pues era gente que se dedicaba a comprar pergaminos, que tenía tinta, que tampoco era fácil de conseguir y que sabía el arte, porque era todo un arte. El día de hoy cualquiera, ¿verdad? Puede escribir ahí y escribes una carta. La mayoría de nosotros tenemos una letra horrible, pero pues por lo menos escribimos algo ahí que se puede leer y la mandamos. En aquella época no, era todo una industria, pues es lo que estoy diciendo, y es probable que el apóstol Pablo, bueno, no es probable, seguro en este caso, la está dictando a alguien toda su carta, todo lo que hemos leído hasta ahora no fue algo que se escribió de puño y letra por el apóstol Pablo, sino que era algo que el apóstol Pablo estaba dictando a uno de estos personajes que acabo de describir, de tal manera que este final de la carta, el apóstol Pablo dice, ahora yo lo voy a escribir. Era como tradición que el que está dictando la carta, quizá el final de la carta, si sabía leer y escribir, lo escribiera de propia mano, como para identificar, para autentificar la carta, para que nadie dijera, oye, no, esto no lo escribió Pablo, lo están aquí falseando, están escribiendo en su nombre. El apóstol Pablo está tratando de autentificar la carta de los Gálatas para que se sepa que es de él. Y entonces dice, ahora les escribo de mi propia mano la firma para que se note que esto es mío, y también para darle algo más de toque personal, ¿verdad? De esto es de mi propia voz, y eso está muy bonito. Y entonces, cuando esa carta llega a los Gálatas, esas cartas muy a menudo, las cartas así como comunitarias, no era una carta privada, no es que le llegara a alguien a su correo y lo abre ahí solito en silencio, no, eran cartas que tenían la intención de ser leídas en público. La recibía la carta la iglesia las iglesias, porque la iglesia de los Gálatas no era una sola, sino eran varias iglesias en una región. Galacia no es una ciudad en específico, sino es una región de varios pueblos, y las iglesias en esta región, muy probablemente de Asia Menor, recibieron esta carta que se copió varias veces, y recibieron esta carta y la leían enfrente de la comunidad, de tal manera que el apóstol Pablo tiene que decir, bueno, este final lo estoy escribiendo yo, porque la gente no lo está leyendo de propio ojo, como para que vean, sí, aquí ya cambió la letra, esta es la firma, este es Pablo escribiendo. Ahora no, lo están escuchando, y entonces Pablo por eso tiene que decir, miren con cuán grandes letras les escribo de mi propia mano. Bueno, después de esta larguísima introducción, ahora déjenme decirles algunas razones de por qué Pablo hizo esto, por qué escribía con grandes letras. Ya hablamos de por qué Pablo escribe de su propia mano. Ahora entendamos qué significa eso de grandes letras. Y algunos han intentado de encontrar aquí una metáfora como que Pablo está diciendo, esto que les escribo es muy grande, es muy importante, o alguna otra especie de metáfora que tenga que ver las grandes letras, pero la realidad es que lo más probable es que Pablo está diciendo, miren con qué grandes letras les escribo, pues porque de verdad está escribiendo grandes letras, está empezando a escribir letrotas, o el amanuense estaba escribiendo en, digamos, letras de tamaño normal, y de repente Pablo está escribiendo en letras más grandes. ¿Por qué? ¿Por qué es eso? Bueno, hay varias opciones. Hay quien dice que Pablo está escribiendo con letras grandes porque tiene algún problema de vista. Algunos incluso piensan que su problema de vista
era su aguijón en la carne. Se estaba quedando ciego, tenía glaucoma, tenía cataratas, tenía debilidad visual o incluso estaba ya perdiendo la vista. No lo sabemos, pero algunos piensan que es posible que por este problema en su vista el apóstol Pablo tenía que escribir con letras más grandes. Otros piensan que en realidad la razón por la que Pablo está escribiendo con letras grandes es porque el manuscrito, el pergamino ya tenía mucho espacio y ya se le había acabado las cosas que decir, y entonces dijo, pues me queda mucho pergamino y ya nomás voy a firmar, pues las voy a escribir con letras grandes para ocupar todo el pergamino y no desperdiciar. Digo, ya lo pagué y cosa que no es barato, pues hay que aprovecharlo, ¿no? Como cuando vas al buffet y ya no tienes hambre, pero tú dices, pues ya lo pagué, voy a seguir comiendo, ¿no? Una cosa así. Y entonces el apóstol Pablo dijo, no puedo desperdiciar el pergamino que ya pagué, vamos a escribir con letras grandotas para ocupar todo el pergamino, más o menos lo contrario a lo que te pasaba a ti en la primaria, cuando ponías el título de tu cartulina y entonces empezabas bien emocionado a escribir el título de tu exposición en la cartulina y empezabas con letras bien grandotas y se te acababa el espacio, ¿no? Y al final tienes que escribir todo con letras bien chiquitas y se veía ridículo aquello. Bueno, algo así, pero al revés, al apóstol Pablo le sobró espacio y entonces tiene que escribir con letras más grandes. Otros piensan que en realidad lo que pasa es que el apóstol Pablo no era un profesional de la escritura. Él no se dedicaba a eso, sabía leer y escribir, pero no era lo que se dedicaba. El día de hoy nosotros, pues la mayoría de nosotros escribe con regularidad. Fíjense que ahora con la tecnología escribimos más en el teléfono, escribimos en el teclado de la computadora, escribimos de diferentes maneras, pero no sé ustedes, pero yo he perdido en mis clases, yo voy a clases y llevo mi computadora, he perdido la práctica de escribir y no les miento, cuando me ha tocado escribir me cuesta trabajo, me duele la mano, no sé ustedes, pero en épocas pasadas la mayoría de las gentes, la mayoría de las personas que sabían leer y escribir lo practicaban cotidianamente. Hoy día ya no es tan común y se pierde la práctica y tienes letra más fea. ¿Han visto esas personas que tienen letra hermosa? Que como mi esposa, que da cursos de caligrafía, por cierto, muy baratos, si ustedes quieren, pregunten. Y es buenísima, y tiene una letra hermosa, y parece hecha a máquina, pero no, es a mano, y tú dices, ¿cómo le hacen? Bueno, porque son profesionales de hacer eso, y uno que no es, tiene letra horrible. Hay quienes piensan que el apóstol Pablo, justamente como no era un profesional de la escritura, pues tenía que escribir como con letras más grandes, porque escribía lento, y bueno, esa es otra posibilidad. Les voy a ser muy sinceros, es que son ustedes muchos, les voy a ser muy sinceros. Creo que ninguna de estas razones es la más probable. Creo que la razón más probable, y de esto trata el sermón de hoy, todo esto ha sido un contexto de este verso, miren con cuán grandes letras les escribo. Creo que la razón más probable por la que el apóstol Pablo está escribiendo con grandes letras es porque quiere enfatizar algo. El apóstol Pablo quiere decir que esto es muy importante. Miren con qué grandes letras les escribo. Es como, a ver, esto es muy importante, pongan atención. En aquella época no existía, obviamente, la escritura en computadora. Todo era a mano. Y de hecho, leer, ahorita voy a hablar de los manuscritos de la Biblia y un poco de eso, es dificilísimo porque no utilizaban espacios. Tú no sabes dónde acaba una letra y dónde acaba otra. Entonces, todo va de corrido y no hay... Tú sabes, los capítulos y los versículos no son parte de la Biblia, son algo que se puso en las ediciones de la Biblia desde época muy temprana para poder encontrar, para saber dónde está, para aprender de memoria, para facilitar la lectura de la Biblia. Pero eso no es parte de la Biblia. El apóstol Pablo no iba dictando la carta a los Gálatas, capítulo 1, versículo 1, y ya dicta versículo 2. No, eso no existe. Él está dictando la carta de corrido. Los números de capítulos y versículos son cosas que se añadieron después. Entonces, ¿por qué digo esto? Porque hoy día nosotros ponemos títulos a nuestros escritos, ¿verdad? Apartado 1, negritas, itálica, mayúsculas. En esta época no, todo iba de corrido. Entonces el apóstol Pablo no tiene esta capacidad, no existen los recursos literarios para poner títulos, para poner negritas, para poner itálicas, para poner signos de admiración, que algo es muy importante. Entonces necesita escribir con grandes letras algo que va a ser muy importante. Entonces, mis queridos hermanos, el apóstol Pablo lo que está diciendo aquí, en este texto simple, sencillo, hasta humano, si tú quieres, miren con qué grandes letras les escribo con mi propia mano, es para decir que va a decir algo muy importante, para especificar, para llamar la atención de que hay algo muy importante. Por eso, este primer sermón de nuestra serie, Renovación con mayúsculas,
renovación con mayúsculas, ya están entendiendo más o menos a dónde vamos, tiene que ver con la renovación por la palabra de Dios. Así se llama este sermón. Renueva tu interés por la palabra de Dios. Y te voy a decir tres cosas, quiero decir tres enseñanzas. Número uno, o tres desafíos más bien, tres desafíos. Número uno, renueva tu aprecio por la existencia de la Biblia. Vamos a decir la palabra, y por la palabra nos referimos específicamente a la palabra escrita de la revelación de Dios en testimonio escrito, la Biblia. Renueva tu aprecio por la existencia de la palabra. Mis queridos hermanos, no es cualquier cosa. No es cualquier cosa que tengamos la Biblia, que tú y yo tengamos acceso a la inspiración de Dios, a lo que Dios ha revelado, al testimonio, al registro escrito de lo que Dios ha revelado a los seres humanos. No es cualquier cosa, lo damos por hecho, ¿verdad? Hay un dicho que dice, nadie sabe lo que tiene hasta lo que lo he perdido. Que no nos pase eso con la Biblia, mis queridos hermanos. Es una bendición, es una maravilla, es un milagro de Dios. Ha habido épocas en la historia donde no se tiene acceso a la Biblia, o donde es acceso difícil. Hay épocas, hay lugares el día de hoy, hay regiones el día de hoy donde la gente no tiene acceso, donde está prohibido, donde se queman. Y que usted y yo tengamos acceso a la palabra de Dios así, digamos, fácil, en internet, en tu casa, la abres, la lees y listo. Es una bendición, es una bendición. Y no solo eso, mis queridos hermanos, piensen en todo lo que ha costado que nos llegue la Biblia. Yo no les voy a dar aquí una historia completa del texto bíblico, simplemente les menciono algunos puntos específicos, pero es una cosa hermosa. Miren, para empezar, fue escrita en otro idioma, en idiomas antiguos, en idiomas que algunos ya no existen, hebreo antiguo, griego, koiné, que usted y yo no leemos. Usted y yo no leemos hebreo, bueno, yo más o menos porque estoy en el seminario, pero la mayoría de los que están aquí no leemos así tan fácil el griego y el hebreo, pero gracias a Dios por hombres y mujeres de Dios que durante milenios, durante por lo menos 2 milenios, han esforzadose por leer la Biblia, traducirla, encontrar el significado, encontrar la interpretación, traducirla fielmente. Y muchos incluso han dado la vida por ello. Muchos han muerto por ello. Han dado su sangre, mis queridos hermanos. Este libro está sellado con el testimonio de sangre de personas que han dado su vida para que usted y yo tengamos acceso a una Biblia traducida al español en nuestro idioma. Eso debe ser algo, nos debe llenar de aprecio y amor y pasión por la Biblia, mis queridos hermanos. Y no es tan fácil, déjenme decirles que no es tan fácil. Ya les dije un poco, ¿verdad?, de cómo los manuscritos. Tomé una clase yo aquí, en una clase optativa, específicamente sobre manuscritos griegos, y nos pusimos a leer. No tuve en mis manos los manuscritos así, pero sí tuve facsímiles o, digamos, escaneadas de manuscritos antiguos de la Biblia. Es una cosa maravillosa, en serio, verlos, porque lo ves ahí. Y algunos están mutilados, ¿verdad? Tienen pedazos cortados. Y entonces es toda una labor para descubrir lo que había, lo que estaba escrito. Hay unas cosas que se llaman palimpsestos. Eso es lo que estoy queriendo decir. Bueno, pero no me acuerdo la palabra exacta, pero es esto, fíjense. Durante la Edad Media, los pergaminos eran valiosísimos. Y entonces muchas personas ni siquiera sabían que era un pergamino de la Biblia porque no sabían los idiomas antiguos. Entonces lo borraban, lo raspaban y borraban el texto bíblico y como estaban escaseando el papel, entonces lo usaban para llevar sus cuentas de vacas. Tengo 7 vacas, porque estaba escaseando el papel y entonces necesitaban usar esos textos que ellos ni sabían qué eran, entonces los borraban. Y entonces hay toda una ciencia, fíjense, para descubrir el texto que está ahí borrado. Y entonces sobre ese texto que tú ves, 7 vacas, 18 burros y quién sabe cuántas ovejas, y tú ves ahí el documento económico de no sé qué señor feudal de la Edad Media, pero mediante ciertas técnicas con ciertas luces y toda una cuestión muy sofisticada, tú puedes ver lo que está detrás de ese texto que ha sido borrado, y muchos de ellos son textos bíblicos de los más antiguos que tenemos, con los cuales formamos nuestros manuscritos. Podemos leer la Biblia hoy y hay toda una ciencia que se llama la crítica textual, que se dedica a descubrir el texto original bíblico para que usted y yo podamos leer lo que Dios inspiró, y que no es sencillo, y hay gente que da todas las horas de su trabajo para leer la Biblia. Si es palimpsesto, dice mi esposa que sí estoy en lo correcto, así se llaman palimpsestos. Hay gente que da todas las horas de su trabajo
para que usted y yo podamos leer en español de hoy, en español de nuestros días, la palabra de Dios. Hermanos, aprecia la Biblia, apasionate por la palabra de Dios. Apasionate por la palabra de Dios. Porque no es cualquier cosa, no es cualquier cosa. Número 1, renueva tu aprecio por la existencia de la palabra de Dios. Número 2, renueva tu atención por lo que enseña la Biblia. El apóstol Pablo está diciendo, miren con qué letras les escribo, miren qué grande es esto que les estoy diciendo, miren qué importante, hermano, nos está llamando la atención. Pon atención a lo que voy a decir, porque esto no es cualquier cosa, es algo que Dios está inspirando, mi querido. O sea, si Dios va a hablar, pues hay que poner atención. Hay gente, me incluyo, hay gente que se sabe los pormenores de sus ídolos, del deporte, de la farándula. Hay gente que no se pierde los tweets, el Instagram de su artista favorito, de su ¿cómo se llaman? De su ídolo, ¿verdad? De su influencer favorito. Me da pena admitirlo, pero yo también a veces caigo en eso. A mí me gustan los pormenores de los mundiales y del fútbol. Me sé los pormenores del otro día que murió Diego Armando Maradona. No sé si ustedes saben, pero murió Diego Armando Maradona hace algunas, ¿qué será? Meses. Y murió Armando Manzanero también. Se murió Armando Maradona y Armando Manzanero. Nos estamos desarmando, mis queridos hermanos. Chiste, ustedes perdonen. Pero murió Diego Armando Maradona y ese día mi esposa y yo en nuestra caminata de las mañanas, porque salimos a caminar todas las mañanas sin falta alguna, no, es cierto, sí, la verdad es que de hecho tiene rato que no lo hacemos, pero en ese entonces lo hacemos más regularmente y toda nuestra caminata mañanera, pobre de mi esposa, se tuvo que chutar toda la historia de Diego Armando Maradona con examen y todo, ¿verdad? ¿Y en qué mundial Diego Armando Maradona metió su gol con la mano de Dios y el mejor gol de todos los mundiales? ¿Y en qué mundial se hizo el antidoping? ¿Y cuál fue su discurso en su retiro cuando dijo la pelota no se mancha? Bueno, porque me sé toda la historia, ¿verdad? Y la verdad, pero usted se sabe los pormenores de quién, yo no sé de quién, de Thalía o de Ricky Martin y la verdad, hermanos, con todo respeto, es vergonzoso la cantidad de datos inútiles que no sabemos sobre gente que ni conocemos y ojalá que tuviéramos esa misma, no esa misma, una mucho mayor atención e interés por saber de la Biblia, por saber de la palabra de Dios, por saber lo que dice. Hay cosas interesantísimas en la Biblia que deberíamos saber, la deberíamos leer todos los días, y no solo leerla, estudiarla, escudriñarla, con el mismo interés y con mucho más interés con el que nos ponemos a estudiar otras cosas. Nos la pasamos viendo, ¿verdad? Podcast, información en internet, yo qué sé, sobre cómo exprimir los barros de la espalda, sobre cómo tener una dieta saludable, sobre cuánta cosa, datos, y no voy a decir inútiles todos, algunos serán muy útiles, seguramente sí, pero nada más útil, nada más importante, mis queridos hermanos, que la palabra de Dios. Miren con qué grandes letras les escribo, dice el apóstol Pablo, porque esto es importante. Lo más importante que se puede decir en la historia de la humanidad está aquí, mis queridos hermanos, aquí está. Hay que estudiarlo, hay que saberlo, hay que leerlo todos los días. Qué triste es, cristianos que no saben de la Biblia, que no tienen interés. Qué triste es. Pastores que no predican la Biblia. No saben ustedes, a mí, últimamente he meditado mucho sobre eso, porque he estado escuchando muchos predicadores. Hoy día todos los predicadores suben sus predicaciones, sus sermones, y es hermoso escuchar mucha gente predicando la Biblia, pero me da tristeza, muchos y algunos muy famosos, que tú los oyes y muy bonito lo que dicen, consejos y muy fundamentados en la psicología y lo que tú quieras, pero ¿y eso está en la Biblia? No sé, honestamente no, ni siquiera sé cómo explicarlo porque no quiero hablar mal de nadie en específico, pero sí me da tristeza. Predicadores, pastores que utilizan el púlpito en sentido metafórico, ¿verdad? Esta plataforma para predicar y que no es un estudio bíblico. Son sus ideas, sus pensamientos, frases bonitas y muy apantalladoras, muy que sí, que tú dices, no, sí es cierto, ¿verdad? Cómo bajar de peso. Hay pastores que hablan de cómo bajar de peso. Hay pastores que hablan de cómo tener éxito en tus negocios, de cómo organizar tus finanzas. Y no digo que esté mal. Claro que hay que bajar de peso y claro que hay que organizar tus finanzas y todo eso está maravilloso. Pero hemos sido llamados, mis queridos hermanos, a predicar la Biblia, a estudiar la Biblia. El apóstol aquí, por eso los miércoles estudiamos verso a verso. Estudiamos con microscopio.
los miércoles, ¿verdad? Palabra por palabra casi. Miren con qué grandes letras les escribe el apóstol Pablo y está diciendo, lo que dice, lo que voy a decir es importante, mis queridos hermanos, tengamos hambre por la palabra de Dios, por lo que Dios dice, atención por lo que enseña la Biblia. Hay detalles en la Biblia, mi querido hermano, que no se ven a simple vista, que hay que estudiarla, que como dice el pastor, son textos carne, que hay que matar la vaca, que hay que desmenuzarla, que hay que cocerla, que hay que aderezarla, que hay que, ¿cómo se llama eso que se le hace a la carne? Marinarla. Hay pasajes bíblicos que no se ven a simple vista, algunas enseñanzas. Podría decirles mil ejemplos. Ahorita se me ocurre uno, nada más. Y que también va con jiribilla. Ahorita les digo por qué con jiribilla. ¿Han leído ustedes el relato de Adán y Eva cuando la serpiente tenta a Eva para que coma? Y muy a menudo nosotros le ponemos toda la carga de la culpa sobre Eva, porque Eva fue la primera que pecó, porque Eva fue la que engañó a su esposo, y hasta el propio Adán le dice a Dios, la mujer que me diste. Pero si leemos con atención, y de hecho no todas las traducciones lo traducen así, como a mí me parece que es la manera correcta, cuando leemos Génesis 2, Génesis 3, el relato sobre la caída, notamos que cuando la serpiente tienta a Eva, no está sola, ahí está Adán. Siempre estuvo ahí Adán junto con ella. La serpiente tentó a ambos, estaban juntos desde el principio. Y no todas las traducciones lo traducen así, porque es un detalle que a veces se pasa por alto si no ponemos atención al lenguaje original. Mis queridos hermanos, hay detalles en la Biblia que son importantes y que solo se ven cuando tenemos atención, cuando estamos enfocados y cuando tenemos interés por la palabra de Dios. Número 1, renueva tu aprecio por la existencia de la palabra. Número 2, renueva tu atención por lo que enseña la palabra. Y número 3, renueva tu disposición para obedecer la palabra. Pero antes de pasar al tercer punto, les digo que tenía jiribilla mi enseñanza de lo siguiente, porque aquí hago un paréntesis para reafirmar mi anuncio del seminario. ¿Sabes dónde se aprenden esos detalles? Escuchando predicaciones que prediquen la Biblia, predicaciones de personas que no predican su opinión personal ni psicología de no sé dónde, sino el estudio de la palabra de Dios, leyendo la Biblia por uno mismo y estudiándola, teniendo devocionales, atendiendo a estudios bíblicos, atendiendo a zarzas y si usted quiere, yendo al seminario, estudiando en un seminario donde se prepare bíblicamente, y eso es precisamente lo que queremos hacer con nuestro seminario, una preparación de otro nivel, de mayor profundidad, de mayor rigor al detalle del estudio de la palabra de Dios. Así es que ahí está mi anuncio entre paréntesis, ¿verdad? Iba con jiribilla esa enseñanza. Y número 3, mis queridos hermanos, renueva tu disposición para obedecer la palabra de Dios. Renueva tu disposición para obedecer la palabra de Dios. Ya dijimos que hay que tener interés, atención, interés por la palabra de Dios, pero el interés tiene pies, dicen por ahí, ¿verdad? Generalmente se usa esa frase de manera negativa, pero ahorita déjenme decirle de manera positiva. El interés tiene pies. ¿Te interesa la palabra de Dios, mi hermano? No basta con saber lo que dice, no basta con llenarte de información. Es bueno saber la palabra de Dios, es bueno conocerla, pero no es bueno quedarse ahí. Se necesita vivirla. No es lo mismo saber la Biblia que vivir la Biblia. No basta con saber lo que la Biblia dice, hay que hacer lo que la Biblia dice. Dice Santiago 1:22, mas sed hacedores de la palabra y no tan solamente oidores, engañándonos a vosotros mismos. No hay que ser solamente oidores, sino hacedores de la Biblia. Usted que está escuchando esto, mi querido hermano, usted que está escuchando esto, no basta con que lo escuche. Yo que estoy diciéndolo, no basta con que lo diga, hay que hacerlo, hay que vivir. Hay que obedecer lo que la palabra dice. ¿Se acuerdan lo que le dijo a mi papá uno de sus compañeros en el seminario? De esos compañeros que siempre están ahí como ¿qué se dice? Jeringando, ¿verdad? Y dicen que en la materia de predicación los alumnos predicaban y mi papá, obviamente, pues siempre predicaba los mejores sermones, pues porque mi papá es un excelente predicador, que por cierto está dando en algún momento del seminario la materia de predicación, si usted quiere aprender a predicar al estilo del Paz.
Y este compañero, en la materia de predicación, el chiste era la retroalimentación. Los alumnos se decían cosas sobre los sermones unos de otros. Imagínense qué cosa, siendo juzgado por predicadores en clase de predicación, pues algunos les iba como en feria. Y a mi papá, este compañero en especial, siempre le decía algo, ¿no? Así como que no, esta interpretación no estuvo buena, o aquí esta ilustración no tiene nada que ver, o aquí tu manera de hablar, la verdad es que falló. Y hubo un día que mi papá predicó su mejor sermón al momento. Yo creo que este compañero no le quedó que decir, como que no tuvo nada que decir, y entonces yo creo que no pensó, porque estuvo perfecto el sermón del Paz, casi, casi. ¿Saben qué le dijo en esa ocasión? ¿Saben qué le dijo? Pues ya nomás te falta vivirlo. ¿Cómo la ven? Nomás te falta vivirlo. Vato payaso, la verdad, pero la verdad es que, ¿saben qué? Tiene razón, hay que vivirlo, no que le faltara vivirlo al Paz, pero sí, claro que sí, lo que predicamos, mis queridos hermanos, tenemos que vivirlo. Se trata no solamente de escuchar la palabra de Dios, de poner atención a la palabra de Dios, de amar la palabra de Dios, sino vivirla, hacerla, hacer algo. Yo te invito, mi querido hermano, este es el desafío, es muy simple, te invito a que hagas algo. Amas la Biblia, amas la palabra de Dios. Se renueva tu aprecio por la palabra de Dios en forma escrita. Se renueva ¿qué dice? Gracias, hermano René. Renueva tu atención por lo que la Biblia enseña. Y se renueva tu disposición para obedecer a la palabra de Dios. Haz algo, te invito, te exhorto a que hagas algo. Decide escuchar más los devocionales o escuchar más predicaciones, leer la Biblia por ti mismo y estudiarla a profundidad, sacar tus comentarios bíblicos, sacar tus Biblias de estudio y estudiarla a profundidad. Y si tú quieres, inscribirte al seminario, inscribirte a algún curso de estudio bíblico, unirte a una zarza. Y bueno, no te queda mejor opción, perdón que parece comercial esto, pero en serio no tiene la intención, simplemente queda con el sermón. El mejor seminario que existe, como ya dijimos, el Seminario Teológico La Gran Comisión, que fundado aquí por la Iglesia Bautista Oreb. Haz algo, mi querido hermano, haz algo para renovar tu aprecio por la palabra, tu atención por la palabra y tu disposición para obedecerla. Vamos a orar. Gracias, Señor, por tu palabra escrita. Gracias, Señor, por la maravillosa bendición de tenerla. Señor, siglos de copias, siglos de guerras, de gente que ha intentado destruirla y gente que ha querido no traducirla, y hoy la podemos tener, Señor, aquí a nuestro alcance. Gracias. Permítenos apreciarla, Señor, amar tu palabra, porque te amamos a ti. No a ella en sí misma, sino a ti, Señor, y lo que tú dices y tú has inspirado nos llega al corazón, Señor. Permítenos poner atención a lo que tú quieres decirnos cada vez que tú hables, Señor. Y obedecer tu palabra. Con cuán grandes letras nos escribe el apóstol Pablo para que pongamos atención, para que amemos lo que tú inspiras y para que obedezcamos. En el santo nombre de Cristo Jesús oramos. Amén y amén.